Ya escuchamos la postura de la Iglesia Católica y ya escuchamos la postura de los evangélicos. Le aprecio muchísimo, de veras le aprecio muchísimo a Guillermo Trujillo Álvarez, que es el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, que nos acompaña. Está Silvia Susana Jacome, del colectivo Jalapeño por la Diversidad Sexual, y don Arturo Jaramillo Palomino, el doctor Jaramillo, delegado del Supremo Consejo Masónico de México. Créame que estuvimos buscando a la Grey Católica, pero pues nos dicen que tienen misa a esta hora y no pueden, y bueno, pues ahí estamos escuchando las posturas que puso el vocero, ¿no? El vocero de la arquidiócesis, el padre Juan. Y bueno, pues yo quisiera arrancar en el momento que viniera el diputado Pola para que nos explicara esta ley general de convivencia, que creo que ya tendría que estar en la mesa, ¿no? Silvia Susana Jacome, del colectivo Jalapeño por la Diversidad Sexual. ¿Cómo ve esta ley general de convivencia que se presenta ahí en el Congreso como una iniciativa de ley? Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación, y pues la vemos con buenos ojos, pero nos deja un poquito de inquietud porque no concede todos los derechos. Es una sociedad de convivencia que únicamente reglamenta las uniones entre personas del mismo sexo, pero no da los derechos que daría un matrimonio, como pueden ser la inscripción a las instituciones de seguridad social, la pensión por viudez, por ejemplo, y la posibilidad de adoptar niños y niñas, ¿no? Y escucho opiniones, por ejemplo, lo que se oía hace algún rato del bullying, que un niño, una niña con dos padres hombres o dos madres mujeres va a sufrir bullying. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable que en lugar de trabajar para erradicar el bullying, entonces mejor que no vayan los niños, ¿no? O que no haya niños con esta condición. Sería tanto como decir, como a los niños gorditos los van a molestar en la escuela por ser gorditos, entonces sabes que no vienes a la escuela mientras no bajes de peso, ¿no? Y además históricamente las iglesias se han opuesto, pues primero se pusieron y condenaron muchísimo a las madres solteras. Por ejemplo, mi abuela fue madre soltera y no saben cómo sufrió, vivía en Puebla, tuvo que salir de la ciudad por las presiones. Tengo tías que se divorciaron y que también pues tuvieron fueron condenadas, ¿no? Y los hijos y las hijas de esas personas divorciadas no se les permitía, incluso en algunas escuelas, la inscripción. Afortunadamente la iglesia ha ido cambiando en estos temas, ya no condena a las madres solteras, incluso hay lugares en donde les brinda asistencia, apoyo. Tampoco, aunque sigue siendo pecado desde sus normas, pero tampoco sigue condenando, como lo hizo en mi generación, a las personas divorciadas, ¿no? Entonces, históricamente yo estoy segura que va a llegar el momento en el que la iglesia, como cualquier otra institución, se va a dar cuenta que todas las personas tenemos los mismos derechos, porque somos por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, bueno, si va a llegar ese momento, pues hagámoslo de una vez y evitemos sufrimientos a tantas personas. Y si estamos realmente viendo el interés superior del niño, que me parece que muy adecuado, deberíamos tomar en cuenta otra situación. Esto no está saliendo de la nada, no está surgiendo de cero. No vamos a decir, como ya mañana se va a permitir las uniones en personas del mismo sexo, mañana se van a empezar a unir. Estas ya existen desde hace mucho, pero no tienen derechos, ese es el problema. Y tienen hijos también. Hay mujeres lesbianas, por ejemplo, que alguna de ellas tuvo un matrimonio, se divorció, fue abandonada, o es madre soltera, o enviudó, tiene un niño, una niña pequeña, se une con otra mujer, y terminan las dos mujeres siendo madres de esta criatura. Terminan estableciéndose vínculos afectivos muy fuertes de madre e hija. ¿Qué ocurre? Que por desgracia muere la madre biológica, y como la otra madre no tiene ningún derecho legal sobre la criatura, fácilmente llegan los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, y retiran a esta niña de su otra madre. Y eso le genera un daño enorme a esta niña. Ya no digamos a la madre, que bueno, es una mujer adulta, podrá manejarlo de alguna manera, pero a la niña. Entonces, si estamos viendo el interés del niño y los derechos de los niños y de las niñas, pues también analicemos estas situaciones. Pues muy bien, yo quisiera, antes de que hablara el señor presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo, sí que nos diera grandes rasgos el diputado Cuauhtémoc Pola, que nos dijera, nos está diciendo Silvia, diputado, que esta ley general de convivencia que usted pone para discutirse como iniciativa de ley está incompleta en algunos sentidos. Decía usted que era en lo del Seguro Social. Por ejemplo, no se tiene contemplada pensión por viudez, los derechos de inscripción al Seguro Social quedan un poquito a criterio de las instituciones y no formalizados como si fuera un matrimonio ya consolidado, ¿no? Diputado Pola. Sí, bueno,
Antes que nada, gracias por la invitación y gracias, un saludo a todos los panelistas. Y yo quiero decirles que toda iniciativa, incluso cuando lo pronuncié en tribuna, exhorté a los interesados a enriquecerla, a aportar sus propuestas, no solo a un servidor, sino también a las comisiones unidas que van a dictaminar esta iniciativa con proyecto de decreto, en la cual estamos convencidos que quienes conocen del tema, quienes son interesados, pueden enriquecer la misma y también ayudarnos a los legisladores con sus conceptos, con sus propuestas y con toda su experiencia a crear una iniciativa que surja y emerja de la propia sociedad. Nosotros dimos un primer paso porque estamos convencidos que los derechos de todas las personas deben de ser por igual. Estamos en contra de la homofobia, en contra de la discriminación. Creemos en un Estado laico, creemos en que el Estado debe ser garante por igual de los derechos, sin distinción de sexo, sin distinción de orientación sexual, pero además también creemos que en el Estado de Veracruz se tiene que dar este primer paso de aprobarse la iniciativa como la presenté, o bien enriquecida, modificada, siempre salvaguardando los derechos humanos, los derechos fundamentales de los interesados, de decirle a la sociedad que en nuestro país ya ha firmado tratados internacionales que garantizan estos derechos. Ya existen legislaciones en otras entidades de la República que contemplan, que están plasmados estos derechos también. Entonces, si ya es un tema que está aprobado en otros estados y que nuestro país ha reconocido internacionalmente, pues yo creo que ha llegado la hora de que a Veracruz se tenga una iniciativa con estas características y sin tener miedo a nada. No podemos tapar la realidad con un dedo, o sea, el sol con un dedo. Hay parejas del mismo sexo que viven, que cohabitan, que quieren crear y formalizar estas uniones. Muchos de ellos se van al Distrito Federal a legalizar su unión, se van a Jalisco. ¿Por qué no hacerlo en el estado de Veracruz? Yo también digo que en algunas regiones del estado no son minoría, hay lugares, hay regiones como en la cuenca del Papaloapan donde yo creo que son mayoría. Uno visita municipios como Chacaltianguis, como Acula, como Esmatlahuacan, o bien en la región de Minatitlán, donde hay mucha influencia del istmo de Tehuantepec, y vemos que son muchos, ¿no? Y aunque fueran minoría, pues las minorías también tienen derechos, y todas las personas deben de ser tratadas por igual, y el Estado debe garantizar estos derechos humanos sin distinción. Entonces, bienvenida la crítica, bienvenido el enriquecimiento de la iniciativa. Yo creo que el debate ayuda a que el Congreso haga su trabajo. Los legisladores tenemos la obligación de escuchar a todas las voces, a favor, en contra, a quienes aporten ideas, y creo que las Comisiones Unidas deben hacer un trabajo serio, responsable, un trabajo en el cual yo invito a que todos hagamos presión para que existan los foros y se tenga una iniciativa progresista, de avanzada, una iniciativa en la cual se regulen estos derechos y sea en beneficio del Estado de Veracruz. Bueno, el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, don Guillermo Trujillo Álvarez, ya dijo algo, Silvia, sobre los derechos de los niños. Usted hablaba que
por encima de los derechos de los homosexuales están los derechos de los niños, don Guillermo. ¿Qué tal, Rancel? Buenas tardes a todos tus radioescuchas, a todos los invitados que tienes aquí. Muchas gracias por invitarnos. Primero que nada, quiero aclarar un punto. Los cristianos evangélicos del Estado, del país o del mundo no somos homofóbicos hacia ningún sector, a este menos y a cualquier otro. El propio Jesús, sí, en una enseñanza que da a los fariseos y saduceos que lo criticaban por sentarse con gente pecadora, Jesús les dijo una pregunta: ¿quiénes tienen necesidad del médico, los sanos o los enfermos? Y dijeron, los enfermos. Y dijo Jesús, precisamente, a ellos vine. Entonces, nosotros creemos, los pecadores, todo mundo somos pecadores y todo mundo tenemos nuestros errores y todo. Y nosotros no somos homofóbicos hacia ningún tipo de personas. Todo nuestro respeto, ¿sí?, a su preferencia, sea esta cual fuere, tanto a personas heterosexuales como bisexuales, transexuales o lesbianas. Nuestro respeto. Hasta ahí nosotros, e inclusive muchos de ellos visitan nuestras iglesias, van a las iglesias, los orientamos, les hablamos el tema espiritual que es lo nuestro, les compartimos la cuestión espiritual. Y muchos de ellos han aceptado y han cambiado su rumbo. Ahora tienen una familia normal, ahora son personas que hicieron una familia como Dios la constituyó. Entonces no somos homofóbicos. Los amamos como los ama Dios. Dios los amó y los ama, pero Dios aborrece el pecado. Eso quiero dejarlo claro. Nosotros los amamos, pero no estamos de acuerdo en lo que hacen. Así como amamos al drogadicto, como amamos al alcohólico, como amamos inclusive a los del crimen organizado, los amamos, les hablamos, si es posible hablamos con ellos y los hacemos cambiar su rumbo. Esa es la postura de la iglesia evangélica. Ahora, que si a pesar de todo ello hay estas preferencias, estas prácticas, este tipo de situaciones, ok, está bien, pero ya llevar a rango de ley una situación en la cual para nosotros no es correcta, no es buena para la sociedad. Todas las sociedades, es cierto, esta ley existe en varios países, en varios estados de varios países, pero no ha traído ni un beneficio, no es ningún beneficio. Entonces, para nosotros, por sobre todas las derechos y está el de la familia, primero que nada. Y precisamente aprovecho que aquí está el diputado, quien es mi amigo Cuauhtémoc, tenemos tiempo de conocernos y tratarnos. Aprovecho porque nosotros vamos a presentar y ya estamos platicando con un diputado que va a presentar una propuesta de ley que se llama la Ley de la Familia. Y es en pro y en beneficio y en defensa de la familia, de los valores, de la institución, porque todo mundo habla bien bonito de la familia, de sus hijos, de sus padres, pero nadie la defiende. Nadie defiende a la familia. Funcionarios, diputados, magistrados, todos presumen de la esposa, del esposo, de los hijos, pero no hay una ley que defienda a la familia. Nosotros vamos sobre esa ley y la vamos a presentar en el Congreso a la presidenta del Estado. Primero, y claro, por supuesto, esto conlleva los derechos de los niños, defender a los niños, su postura. Cuando yo hablaba de bullying en las escuelas, hay niños que tienen un solo apellido en las escuelas y que son causales de que les hagan el bullying, o que hay niños que no tienen papá y mamá y viven con los abuelitos y les hacen bullying. Entonces, para nadie es... todos sabemos que si un niño en una junta de padres llega con personas del mismo sexo, hay niños muy crueles. Reconozcamos que eso va a suceder, porque ahorita es un primer paso, ahorita es esta ley de convivencia, ratito es el matrimonio
con personas del mismo sexo. Y luego es la adopción. O sea, esto lleva una secuencia a la cual nosotros como cristianos evangélicos, como creyentes en Dios, no solo creemos en Dios, le creemos a Dios, y la palabra de Dios dice que Él constituyó la familia, una mujer y un hombre, y los hijos. Para nosotros es una ley, y sobre cualquier ley está la ley de Dios. Para nosotros la hemos abrazado, esa fe, y eso es lo que creemos nosotros. ¿Y qué creen los masones, Arturo Jaramillo Palomino? Gracias por la invitación y agradecido por este panel que está aquí. Realmente, pues, estoy de acuerdo, porque se da un intento chiquito de Veracruz. Pero es un juego político convencional. ¿Por qué digo esto? Antes de empezar a jugar con esa ley de convivencia, la diputación anterior del Veracruz, voy a emplear una palabra coloquial con respecto al auditorio y a ustedes, se hizo guaje para aprobar la ley de no penalizar el aborto. Se esperó que el resto de los estados la aprobaran, y Veracruz se hizo guaje. ¿Qué hace? Que en Veracruz está penalizado el aborto, y hay mujeres, desgraciadamente indígenas, en la cárcel, porque no tuvieron el valor suficiente los diputados en su momento de aprobar una ley que, como dicen aquí ellos, ya está aprobada en muchos países y detestado. Inclusive hay una España que, estando libre, ahora lo reprimen. El aborto es penalizado terriblemente. Esto de la convivencia siempre existirá una controversia entre la Iglesia Católica o las iglesias con esos avances. La evolución de las sociedades, tiempos que a veces nos rebasa y no la comprendemos. El concepto de una familia tradicional ya pasó. Pensamos mamá, papá, hijos, y ya, no es cierto. El fenómeno de homosexuales, el fenómeno es de hecho, y no se puede parar. Así sean miles de iglesias y miles de religiones, no se va a parar. Lo pueden penalizar, ahí inclusive hay estados homofóbicos como el sur, Chiapas, terrible. Aquí en Veracruz hay partes del sur, terrible también. Yo creo que hay que tomar un valor más determinante para aprobar leyes. Que las iglesias van a estar siempre en controversia es lógico. A la iglesia no le conviene esto porque está perdiendo cada día más y más adeptos. Ellos en revolución, después de la revolución y los 40, se intensifica la intervención de la iglesia y empieza a pintar una imagen de la mujer y la transforma en una imagen ficticia de virgen con el fin de subyugar a la mujer. Y la tienen actualmente las iglesias, las sancionan, las penalizan, son expulsadas de muchos lugares si tienen hijos fuera del matrimonio. Pero lo más curioso es que esta sociedad plural y de avanzada no le está haciendo a las religiones caso. Hay mujeres solteras que tienen hijos. Hay mujeres solteras que tienen hijos y tienen su matrimonio, viven en unión libre. O sea, es una sociedad a la cual, repito, está de avanzada. La ley de convivencia tiene que aprobarse, pero sin escrúpulos, como decía el señor diputado. El DF tiene el ejemplo que ya hay adopción y hay unión de sexos con la identificación. ¿Cuál es el problema? Hay más de 120,000 abortos que se van a realizar al DF porque hay libertad. Y aquí en Veracruz, aquel estado que se dijo liberal, aquel estado que es la introducción de la masonería, de la entrada de Cristóbal Colón y todas esas cosas que se hablaba bonito, ya las mismas influencias religiosas le han puesto al traste. Y luego las generaciones de políticos, que desgraciadamente son hasta catecúmenos, son religiosos, liberales o religiosos por fuera y adentro traen se comulgan y le piden a Dios por lo que haya dicho para disculparse, ya debe de pasar. El político debe pensar más en su ideología de país y dejar un poquito sus creencias religiosas allá en su casa, en el closet, y promocionar leyes que convengan a la sociedad que se va transformando y que nos rebasó totalmente. Hay grados que hay homosexuales, yo conozco sacerdotes, son homosexuales. ¿Quién dice algo? Ya no me meto en la pederasía, es otro rollo. Que defensa de los niños, ¿cuál defensa de los niños? Eso es un relajo, porque realmente
No hay respeto a los derechos humanos. Es un abuso de poderes que hacen que el país trascienda en un atraso y una polémica a veces estéril. La sociedad, tenemos que tener en la sociedad confianza. ¿Cuál es el enemigo de las iglesias? En primer lugar, no son los masones, ni mucho menos el pueblo. El enemigo de las iglesias católicas es la ciudadanía. La mujer ya no está siendo obediente a las iglesias católicas. Vemos lo que pasó en la India, ¿no? Ya les quitaron ¿cómo se dice? El velo. Se va transformando. Entonces, ojalá y la generación de nuevos políticos, y le agradezco mucho y le felicito a los diputados, chiquita, pero ya hay una propuesta. Ahora hay que agrandarla a todos. Muy bien, a ver, quisiera terminar porque tenemos muy poco tiempo. Vamos a ir despejando las incógnitas, vamos a ir despejando ya todo este asunto. Diputado, empezamos con usted, diputado Pola. Sí, mire, la iniciativa lo que quiere es legalizar la unión. No le llamamos matrimonio, pero sí sociedad de convivencia. O sea, como un matrimonio gay. Registrarlo ante el registro civil. Esto te crea derechos y obligaciones similares al concubinato. Pero, ¿y por qué no decir matrimonio? Me fui al concepto de matrimonio, aunque ya me enriquecieron como matrimonio igualitario. Vamos. Digo, yo creo que este punto es debatible, pero repito, enriquecerlo nos enseña a todos. Derechos y obligaciones para que tengan el derecho a la sucesión, hereditarios, testamentario o intestamentario, derechos también para garantizar la pensión alimenticia, que no se quede en la incertidumbre de cuando muere uno de las parejas y que lamentablemente son otros los que se quedan con sus bienes, el derecho a la seguridad social que ya está estipulada en la ley federal. Entonces se trata de un primer paso, pero sobre todo el pleno reconocimiento a sus derechos humanos como personas. Y repito, lo que queremos es enriquecer esta iniciativa. Si los grupos interesados dicen que en lugar de convivencia se llame matrimonio igualitario, bienvenida la propuesta. Si así está en otras legislaciones, creo que no tendríamos ningún problema en conceptualizarla o definirla así, pero sobre todo que ya queden protegidos, que tengan certeza jurídica sus uniones de estas parejas. Es una realidad social y la realidad social hay que acoplarla al derecho. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias. Silvia, apunte final. Silvia Susana Jacome del colectivo Jalapeño por la diversidad sexual. Sí, apuntar 2, 3 cosas. Una, efectivamente esto de que la familia es una sola manera de vivirse. Pues bueno, ya nos comentaba el doctor Jaramillo que pues hay muchas formas de familia. E incluso si nos fuéramos a la Biblia, bueno, ¿cuál es la familia que Dios quiere? La familia de Abraham, que tuvo muchas esposas, por ejemplo. La familia de María y José, de una mujer adolescente casada con un hombre de la tercera edad, que no es el padre del hijo de María, además. En fin, hay muchísimos tipos de familia. Y si hablamos de la Biblia también, bueno, pues recordemos que el mismo Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya lo decía el pastor, la tarea de las iglesias es espiritual. Esta es una cuestión de derechos humanos y habría que escuchar a los especialistas, ¿no? Y en este sentido, cuando se aprobó el matrimonio en el Distrito Federal, la Federación de Educación Sexual y Sexología, Federación Mexicana, aplaudió esta iniciativa y en uno de los párrafos dice: nos preocupa la proliferación de afirmaciones sin fundamento, de mentiras y calumnias expresadas por algunos dirigentes religiosos y políticos que intentan confundir a la opinión pública apoyados en juicios homofóbicos. Esto lo dijo una federación de sexólogos y sexólogas, no grupos de gays, lesbianas, transexuales, no, ni activistas, sexólogos y sexólogas que estudian, que tienen una gran experiencia en estos temas y lo ven muy bien. Y por eso en países pues de primer mundo como Holanda, como Suecia, como Francia, como Dinamarca, recientemente en Gran Bretaña, me parece que son 14, 15 países donde hay matrimonios
de personas del mismo sexo. ¿Y cuál es la ventaja? Preguntaban. Bueno, pues primero que las personas tienen derechos. Esa creo que sería la primera. Y segundo, también hay otra cuestión bien. En una sociedad homofóbica, y esto lo sabemos, muchísimas personas homosexuales, lesbianas, se casan con personas del otro sexo, como decimos, por taparle el ojo al macho, por querer ser normales, por querer formar una familia. Se casan a los 20, 25, 30 años, tienen hijos. A los 40, 50 años ya no aguantan, ya están desesperados porque realmente pues su propia naturaleza es de vincularse erótica y afectivamente con una persona de su propio sexo. Entonces vienen los rompimientos, vienen las salidas del closet y hay mucho sufrimiento por parte de las esposas o de los esposos, por parte de los hijos que jamás pensaron eso. Si desde el principio estas uniones se legalizan, pues ya la persona homosexual, la persona lesbiana, va a unirse con una persona con la que realmente quiera formar una familia. Y también esto de los daños para los menores es una falacia. Hay muchos estudios, y yo diría, vamos a basarnos en la evidencia científica reciente y no en un libro que se escribió hace 2000, 3000 o 4000 años para legislar hoy en día en una sociedad como la nuestra. En el 2010, un estudio elaborado por la Universidad de Nueva York señaló que no hay evidencias que indiquen que los hijos e hijas de padres o madres del mismo sexo estén en desventaja en relación con hijos e hijas de parejas formadas por distinto sexo. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice la evidencia. Vivimos en un estado laico y sí me preocupa mucho, y esto sí lo digo a las iglesias evangélicas, católicas, judías, de cualquier denominación, me preocupa mucho que cuando hay crímenes por homofobia se quedan callados, no dicen nada. Hace 2 años en Puebla mataron a una mujer transexual, activista, Agnes Torres, que vivió y estudió en Jalapa, estudió en la Facultad de Psicología. La mataron brutalmente en Puebla. Y yo no escuché una sola voz de un ministro, de un sacerdote, de un pastor que alzara la voz. Pero si pedimos derechos para gays, lesbianas, transexuales, entonces sí, inmediatamente toman los micrófonos. Ojalá que esa vehemencia con la que defienden esa única manera de ver la familia y que ya está cambiando, la usaran también para defender los derechos humanos y para condenar los crímenes de odio, que muchas veces ese odio homofóbico es incubado por toda esta serie de condenas y de declaraciones. Ya el Papa Francisco hace poco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Vemos una luz de esperanza. Pareciera que está ya rectificando la Iglesia Católica, por lo menos, y decir, bueno, vamos a dejarlos, dejemos de condenar. Pero si vamos a condenar, condenemos los crímenes por homofobia, no los derechos humanos. Silvia, muchas gracias. Silvia Susana Jacome, del colectivo Jalapeño por la Diversidad Sexual. Don Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica de Veracruz, apunte final, por favor. Ok, la ley de Dios para nosotros sigue siendo la base de toda la sociedad, ¿sí? El fundamento y todo. Desde ahí nuestra posición es inamovible, basada en la Escritura. La Iglesia evangélica no ha perdido adeptos, está ganando muchos adeptos, ¿sí? Ahora somos casi 1 millón de evangélicos en el estado. En nuestras iglesias, vuelvo a reiterar, no hay un trato de discriminación hacia estas personas. De hecho, vuelvo a repetir, están abiertas las puertas para ellos. Por supuesto, la sociedad que ahora va cambiando, pero veamos hacia dónde va cambiando, hacia dónde nos está llevando la sociedad con estas nuevas leyes y nuevas formas y derechos humanos, y nos está llevando a un lugar donde todos nos estamos quejando, los grandes crímenes. Ahora vemos crímenes espantosos por la sociedad. Yo veía ahorita en el semáforo a los jóvenes que están ahí limpiando los vidrios. Ellos también merecen sus derechos humanos. Al ratito hay que hacerle una ley a ellos también, porque merecen sus derechos humanos y porque merecen sus prestaciones. No, aquí hay un marco, una ley y un gobierno que debe de guardar y salvaguardar principalmente a la familia, a los niños, nuestro respeto para
cada uno del proceso, pero sí, en cuanto a la postura, en cuanto a la ley de matrimonios gays, del aborto y de uso de las drogas, la Iglesia Cristiana Evangélica, la Iglesia Cristiana se va a oponer y vamos a levantar la voz, y no quiere decir esto que somos homofóbicos, simplemente nosotros vamos a siempre a externar nuestra postura como ellos externan la suya. Nosotros también tenemos derecho a levantar la voz como ellos la levantan. Si ellos hacen sus marchas, nosotros también podríamos hacer nuestras marchas, o sea, ¿sí? O sea, es nuestra postura. Entonces, nosotros les bendecimos, estamos a la orden y vamos a presentar y le vamos a dar seguimiento a la propuesta de la ley de la familia, ¿sí? Y prontamente estamos esperando que la presidenta del Congreso, Annie Lou Ingram, nos reciba en el Congreso del Estado. Vienen pastores de todo el Estado que estamos convocando, para que también a nosotros nos escuchen, ¿sí? Y ahí voy a invitar al diputado Cuauhtémoc, desde ahorita está invitado, para que también escuche a la postura de nosotros, ¿sí? Pues, presidente, muchas gracias, presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez. Apunte final, doctor Arturo Jaramillo Palomino, delegado del Supremo Consejo Masónico de México. Yo quiero concluir. La historia marca, me voy a referir a nuestro país. Nuestro país es un ente de instituciones. Las iglesias católicas, principalmente las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, se comporta más desde siempre, más que como una institución religiosa o teológica, política. Una sociedad plural, que cada vez más avanzado, donde interviene la Iglesia Católica y se afecte sus intereses, entra a debate y a dividir a los mexicanos. Es otra muestra más. No une, sino desune. No ama, sino mete rencor. Es homofóbico que acaban de decir, esos desajustes de ciertos matrimonios que son perseguidos, no es más que por la inculcación de odio y rencor que tienen ciertos dirigentes de la Iglesia Católica, porque quieren evitar que haya un avance plural y cosmopolita de la nueva sociedad. La sociedad siempre se siente agravada por la influencia de los intereses de la Iglesia Católica. Y pues están en su lucha y tienen su derecho. Nada más que la historia está marcando, no hay respeto. Yo puedo ser católico o no hago respeto a los 10 mandamientos, ¿no? Los que ustedes quieran y sepan, nadie los cumple. La mujer sigue aportando, sigue tomando pastillas, sigue tomando, drogadicción totalmente. Una libertad que quiera ella, ¿no? Por ejemplo, pero repetía yo al aborto, el día que se le permita a la mujer decidir de su propio cuerpo, que ya está en otros países y en otras partes del estado, de aquí de nuestro México, es un avance. Y avanzar, pero con leyes formadas. Hay un antecedente diputado ya en otras instituciones, otros lares del país, con una gran presencia y agrandamiento de la estabilidad dentro de la sociedad plural. Falta Veracruz y ojalá la iniciativa del diputado se logre, pero consolidar como sucede en otros países y en otras partes del país. Pues ya con valor, porque si no, ¿saben qué pasa? Que los intereses de la jerarquía eclesiástica se unen a la jerarquía de los gobernantes, que no pueden ocultar su fe religiosa, que desgraciadamente tampoco la cumplen, son católicos a su manera. Entonces es una complicidad moral e inmoral que está afectando a la sociedad en sus avances. Pero eso no se puede detener, es un fenómeno de hecho y que se tiene que resolver, el diputado, quieras o no, a fuerza por ley. Pues muchas gracias al doctor Arturo Jaramillo Palomino. Diputado Pola, gracias. Esta ley pues va a dar mucho de qué hablar todavía en ese sentido. Estaremos muy pendientes cuando se vaya a analizar y aprobar esta ley que, como lo dicen aquí los entrevistados, tendrá que enriquecerse, ¿no? Y llamarse ley de convivencia o matrimonio por género o como tenga que llamarse, diputado. Pero sí me gustaría que supieran lo que dice la Iglesia Católica, que no pudo venir. Los invitamos, pero creo que había misa de 1, entonces no pudieron venir. Bueno, ¿qué dice la Iglesia Católica? Dice, los legisladores deben respaldar los valores y las tradiciones del pueblo católico,
dice el vocero del arzobispado, ¿no? El padre José Juan. Dice que la iglesia también debe ser escuchada por los legisladores, está en contra de la ley de convivencia y advierte que su postura tiene profunda fundamentación filosófica, científica y religiosa. Se debe salvaguardar la estructura del matrimonio y la familia, principal célula de la vida en la sociedad. Como punto final, diputado. Sí, digo, yo creo que es respetable su opinión, escuchamos todas las opiniones, es nuestra responsabilidad como representantes populares, pero también coincido y recuerdo la anécdota esa que Susana dijo, cuando el Papa llegó a Brasil, sí, eso dijo, ¿quién es él para juzgar a los gays? Sin duda, como teólogo de la liberación, como jesuita, tiene la intención de causar cambios en la Iglesia Católica, pero sobre todo decirle, yo soy respetuoso de todas las religiones, creo que este debate también sirve para poner... Y no va a ser el último, ¿eh? Así es, o sea, como... ¿no? Así es, este debate, ¿no? Que se está dando en todo el estado de Veracruz sirve para reafirmar el estado laico. O sea, bienvenidas las opiniones de las iglesias, pero Benito Juárez en Veracruz, en nuestro estado y en el puerto, separó a la iglesia del estado con las leyes de reforma. Veracruz es un estado liberal históricamente hablando y creo que tenemos que dar ese paso. El Estado debe estar por encima de cualquier iglesia, muy respetuoso de ellas, pero debe de garantizar los derechos de todas las personas sin igual. En eso es lo que yo creo, eso estoy convencido, pero además en la medida que fortalezcamos el Estado laico, vamos a avanzar como país, vamos a avanzar como nación y no vamos a ser una nación en la cual las iglesias nos gobiernen, porque estaríamos retrocediendo a otras etapas de nuestro país. Diputado Pola, muchas gracias. Diputado Pola, el presidente de la Red Evangélica, Guillermo Trujillo, gracias. Silvia Susana Jacome, del colectivo Jalapeño por la Diversidad Sexual, y el doctor Arturo Jaramillo Palomino. Que no sea la última vez, ¿no? Y seguimos hablando de estos puntos.